vamos a comenzar. Ok, última vez se encuentra Charlene Stephanie Hernández. ¿No? Muy bien, vamos a comenzar. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Vamos a tomar un tiempo y reconocer ante Dios de que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Muy bien, vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Raúl y Antonia Garibay, María Lemus y Jorge Rodríguez, por las intenciones de las siguientes personas o familias: Omar Hernández, familia Ramírez Martínez, Olivia Hernández, Gregoria Gopar, y por nuestros hermanos que recibirán hoy su primera comunión o confirmación: Jesús Asael Varela, Charlie Stephanie Hernández, si llega, y Charlone Guadalupe Gómez. Y por todas sus intenciones que tienen en sus corazones, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero
el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial todos contestaremos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó entre la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de toda su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro
bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Mis hermanos, vemos cómo Jesús sigue predicando el reino de los cielos, sigue predicando sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios. Y en esta ocasión escuchamos que cuando termina de predicar a la gente, le dice a sus discípulos que suban a la barca y vayan remando hacia adentro. Y él subió a un monte a orar. Allí estaba Jesús orando ante el Padre. Después, ya en la madrugada, Jesús va al encuentro de sus discípulos y se dio cuenta que la barca en la cual iban los discípulos estaba a punto de hundirse porque el viento iba en contra de ellos. Los apóstoles, los discípulos, apóstoles de Jesús, estaban aterrorizados, con miedo. Pensaron que allí iban a morir, que se iban a hundir y morir allí ya. Recordemos que algunos de ellos eran pescadores. Ellos entendían, ellos sabían y tenían conocimiento sobre el mar. Sin embargo, en esta ocasión dice que estaban aterrorizados. Por lo tanto, significaba que los apóstoles de Jesús sabían que era algo serio, sabían que esto amenazaba contra ellos, que iban a hundirse, que iban a ahogarse, a morir esa noche. Tenían ese miedo, ese terror. Entonces, cuando Jesús viene y les dice: «No tengan miedo, soy yo». Al verlo los discípulos que caminaban sobre el agua, más miedo les entró, y por eso Jesús les dice: «No tengan miedo, soy yo». Pedro, como siempre, como decimos, el líder, Pedro, el atrabancado, es el primero que dice: «Señor, si eres tú, a ver, hazme ir hacia ti caminando sobre el agua como tú vienes caminando sobre el agua». Jesús lo reta y le dice: «A ver, ven hacia mí, camina sobre el agua». Pedro, nuevamente, como atrabancado que es, pues se baja de la barca y empieza a caminar en el agua. Llega un momento en que Pedro se empieza a hundir. ¿Por qué? Tal vez Pedro se empieza a hundir porque tal vez Pedro ya perdió de vista a Jesús, de ir caminando hacia Jesús. Tal vez Pedro se enfocó en sí mismo diciendo: «Wow, estoy caminando sobre el agua. Wow, es increíble lo que estoy haciendo, es increíble lo que está pasando». O tal vez Pedro se enfocó en el viento, que el viento tal vez lo iba a tumbar y tal vez iba a caerse y se iba a hundir. Pedro perdió de vista a Jesús y empezó a enfocarse tal vez en él mismo, en cómo él iba caminando sobre el agua o cómo el viento amenazaba contra él. Y entonces Pedro cae y se empieza a hundir. Luego, ya que se está hundiendo, Pedro era pescador, recordemos, de profesión, por decirlo así. Entonces Pedro sabía nadar, me imagino, por supuesto, pero se está hundiendo, tiene miedo que se está ahogando y le grita nuevamente a Jesús: «Señor, sálvame». Y Jesús estira la mano hacia Pedro y lo rescata, lo salva y le dice: «Hombre de poca fe». Mis hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? Pues podemos interpretarlo de muchas formas, pero una manera de interpretarlo es que también nosotros,
a veces en la vida perdemos de vista a Jesús. Perdemos de vista a Jesús en nuestras vidas y nos enfocamos en otras cosas, en otras personas o en nosotros mismos. Nos enfocamos en lo maravilloso que somos, en lo grandioso que estamos haciendo, en las cosas que obtenemos, el valor, lo importante la importancia o la sobrevalorancia, si es una palabra correcta, valorancia, el sobrevalorar las cosas y perdemos el enfoque en Jesús. Y tarde o temprano estamos como Pedro, con miedo, aterrorizados porque nos estamos hundiendo. ¿Qué significa hundiendo para nosotros? Que empezamos a perder el sentido y la razón de ser a la vida, que nos ahogamos en muchos problemas y en muchas situaciones de la vida porque no tenemos a Jesús en nuestras vidas, porque perdemos el enfoque en Jesús, no encontramos la salida, nos desesperamos y nuestra desesperación nos hace hacer y decir cosas que tal vez ni siquiera queremos ni deseamos decir a las personas cercanas a nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, al esposo, la esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. A veces actuamos porque estamos desesperados, porque no somos capaces de reconocer en nosotros qué es lo que está aconteciendo. No somos capaces de enfocar nuestra vida en Cristo Jesús, porque si fuéramos enfocados en Cristo Jesús, todo Jesús lo haría mucho mejor. Tanto que hace caminar a Pedro en el agua. Perdemos el enfoque de nuestras vidas en Jesús. Nos enfocamos en nosotros. Nos enfocamos en las personas y las cosas del mundo. Tenemos que tener la capacidad de ir por la vida en el mundo, de encontrarnos con Jesús en todo y con todos, en tu carro, en tu cuenta de banco, en tus compañeros, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus hermanos, compañeros de trabajo, en tus vecinos. Tenemos que tener esa capacidad de ver a Jesús en nuestras vidas y en todo lo que está a nuestro alrededor para que así podamos ir caminando sobre el agua, llevando una vida mucho mejor en nosotros y alrededor de nosotros. Si no somos capaces de ver a Jesús presente en nuestras vidas y de las personas y las cosas alrededor de nosotros, tarde o temprano nos vamos a sentir como Pedro, que nos estamos hundiendo, nos estamos desesperando, le estamos perdiendo el sentido y la razón de ser a la vida. Escuchamos en la primera lectura al profeta Isaías que buscaba la presencia de Dios, que quería sentir la presencia de Dios, y dice, vino el fuego y no estaba Dios ahí, y hubo un terremoto y no estaba Dios ahí, grandes vientos y Dios no estaba ahí. Después dice las Sagradas Escrituras en la primera lectura que vino un viento suave, como una brisa, y ahí estaba Dios. Después el profeta Isaías inclina la cabeza, porque sabe que ahí está Dios, y que él no es digno de ver y sentir la presencia de Dios. Por eso inclinar la cabeza, un signo de respeto, un signo de reverencia, y eso es lo que hace el profeta. Reconoce la presencia de Dios. ¿Somos capaces nosotros de ver esa presencia de Dios en nuestras vidas? En lo que acontece en nuestras vidas, en lo que obtenemos en la vida, en las personas que son parte de nuestra vida. Si no somos capaces
Si perdemos de vista a Jesús, entonces nos hundimos. Y entonces cuando vienen todos los problemas, las complicaciones de la vida, el sufrimiento, el dolor, las angustias. Escuchamos en la segunda lectura, San Pablo dice, cuánto dolor y cuánta tristeza tengo por este pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha bendecido y que de este pueblo de Israel ha nacido el Hijo de Dios. ¿Por qué tiene tristeza y dolor San Pablo del pueblo de Israel? Por sus malos comportamientos, por sus malas actitudes, por darle la espalda a Dios. Por eso San Pablo siente un dolor y una tristeza por el pueblo de Israel. San Pablo dice, hasta diera mi vida o hasta me alejaría de Cristo con tal de que el pueblo de Israel vuelva a Dios. San Pablo encontró a Jesús en su vida y todo para él era Jesús. Todo para San Pablo era Jesús. Por eso San Pablo predicaba a Jesús todo el tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. No en la lectura de hoy, pero en otras cartas de San Pablo escuchamos que San Pablo decía, si muero, bendito sea Dios porque voy al reino de los cielos. Si vivo, bendito sea Dios porque sigo predicando su reino. Para San Pablo ya no le importaba vivir o morir. Lo importante era enfocar su vida en Cristo Jesús y encontrar a Dios en su vida, en sus corazones. A eso nos invita, hermanos, la Iglesia. A que no perdamos el enfoque. A que no perdamos de vista a Cristo en nuestras vidas. Que hagamos lo que hagamos en la vida, tengamos lo que tengamos en la vida. Si Cristo está presente en nuestras vidas, entonces caminaremos sobre las aguas. Porque sabemos que en Cristo, en Dios, todo es posible. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, si perdemos de vista que Cristo Jesús venció el pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, nos vamos a desesperar. Vamos a vivir con miedos. Y entonces nos empezaremos a hundir en el miedo, en la desesperación, en las angustias. Sí, humanamente todos lo sentimos, no podemos negarlo. ¿Quién de nosotros, especialmente al principio de esta pandemia, quién de nosotros no sintió miedo? Humanamente eso es. ¿Por qué? Porque este virus amenaza contra nuestra salud, amenaza contra nuestra vida. Entonces teníamos miedo de perder la salud, teníamos miedo de perder la vida. Es una reacción humana. Pero la fe nos dice, recuérdate de que Cristo está contigo, que Cristo te acompaña. Que en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, Cristo está contigo. En el dolor, en el sufrimiento, en la muerte, Cristo no te abandona. No perdamos, pues, hermanos, de vista a Cristo en nuestras vidas. Para sentir que Cristo está con nosotros, que Cristo nos acompaña, que Cristo no nos abandona. Él se lo prometió a sus apóstoles, Él nos lo promete a nosotros. Se lo dijo a sus apóstoles en una ocasión, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Queremos ser felices, queremos que nuestras vidas tengan sentido y razón de ser. No queremos hundirnos en el dolor, en el sufrimiento, en las angustias, en los miedos. No perdamos de vista a Cristo en nuestras vidas. No perdamos de vista a Cristo en nuestras vidas. Cristo nos acompañará. Cristo está y estará con nosotros. No nos abandona.
Si en estos momentos estás pasando miedos, angustias, desesperaciones, problemas, tristeza, dolor, lo que sea, grítale como a Pedro: Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, ayúdame. Tú lo puedes. En ti confío. Y escuchamos en el Evangelio cuando Jesús escuchó las palabras de Pedro: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Cristo Jesús extendió la mano hacia él y lo rescató. Lo llevó sano y salvo nuevamente a la barca. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando Cristo llegó a la barca? Lo adoraron, lo reconocieron. Verdaderamente, dicen las Escrituras, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hiciste caminar a Pedro sobre las aguas, rescataste a Pedro, calmaste el mar, los vientos. Tienes el poder sobre la creación que tú mismo creaste. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que debemos exclamar. Eso es lo que debemos de ser capaces de mirar, de que Cristo es el Hijo de Dios. De que Cristo está con nosotros, de que Cristo nos acompaña, de que Cristo no nos abandona. Para que verdaderamente lleguemos a proclamar como los apóstoles: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No perdamos pues de vista a Cristo en nuestras vidas. Los que están en casa nos ponemos de pie para profesar nuestra fe en el Dios que todo lo puede, el Dios que nos hizo a su imagen y su semejanza, el Dios que ha creado todo, lo visible y lo invisible. Profesemos juntos pues nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Muy bien, le voy a pedir a mis hermanos que van a recibir hoy su primera comunión y confirmación, que por favor salgan del carro. No sé si llegaría Charlene Stephanie Hernández. Si salió, por favor, si llegó, por favor salga del carro, párese a un lado del carro. Jesús y Sharon Guadalupe también, por favor. Junto con ellos vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Ya lo hicimos en el credo, me pasé, pero bueno, lo hacemos nuevamente.
Todos juntos responden. Yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Responden, sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy ha de ser comunicado a nuestros hermanos, especialmente en una manera singular, por el sacramento de la confirmación? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta pues es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a pedir por nuestros hermanos que van a ser confirmados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, has hecho renacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo. Bríndanos, librándonos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu amor y de tu santo temor, por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en este momento le voy a pedir a nuestros hermanos que van a ser confirmados nada más, que pasen por favor al frente con su padrino o su madrina, Charlene Stephanie Hernández, si se encuentra por favor, y Sharon Guadalupe Gómez. Solamente ellos dos que van a ser confirmados, por favor pasen al frente, padrino y madrina. Charlene Stephanie no llegó. Pásale por favor por acá. Usted al lado izquierdo, tú al izquierdo, sube. Quítate la máscara, pone tu mano en la mano, en el hombro. Preséntame. Yo, Padre, le presento a Sharon Guadalupe. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Felicidades. Gracias. Muy bien,
los que están en casa nos ponemos de pie, vamos a presentarle a Dios todas nuestras intenciones y nuestras necesidades. Oremos por todos los ministros de nuestra iglesia que luchan con las dudas, la soledad y el miedo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que, como Elías, se esfuerzan por escuchar la voz de Dios y discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Oremos al Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, para que experimenten nuestra solidaridad cristiana en la caridad, el amor. Oremos al Señor. Por los pescadores y los marineros, para que experimenten la protección de Dios en todos los momentos de peligro. Oremos al Señor. Por cuantos han muerto y los que han iniciado su peregrinación al cielo. Oremos al Señor. Pedimos pues por el eterno descanso de Raúl y Antonia Garibay, por quien se ofrece esta Santa Misa. De igual manera pedimos por el eterno descanso de María Lemus y Jorge Rodríguez. Por ellos oremos al Señor. Continuamos pidiendo por las intenciones de estas personas y familias. Omar Hernández, familia Ramírez Martínez, Olivia Hernández, Gregoria Gopar. Por ellos oremos al Señor. Por nuestro hermano Jesús Asael Varela Torres, que recibirá su primera comunión, y por nuestra hermana Sharon Guadalupe Gómez, que ha sido confirmada y también recibirá su primera comunión. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos para profesar nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Por obra del Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestros corazones para ver tu presencia y proclamar a tu Hijo como nuestro Salvador y Redentor con nuestras vidas. Atiende también a nuestras súplicas, a nuestras intenciones, nuestras necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, en quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te lo pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo y Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos, junto con todos los ángeles y los arcángeles, proclamando humildemente el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te rogamos, te suplicamos, que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión, y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo, y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección
por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Raúl y Antonia Garibay, María Lemos, Jorge Rodríguez, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten piedad, misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados pues en ese amor, misericordia y el poder de Dios, continuemos alabándole y glorificándole y pidiéndole por todas nuestras intenciones y necesidades. Lo hacemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del todo mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos pues que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que más bien mires la fe de tu iglesia y que conforme a tu palabra nos concedas la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, vamos a darnos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Bien, en estos momentos le voy a pedir que pase por favor nuestros hermanos que van a recibir su primera comunión, Jesús y Sharon Guadalupe. Pasen por favor para recibir su primera comunión.
Adentro miran sobre el nombre. Take it out. Okay. Now open your mouth and now say body of Christ, el cuerpo de Cristo. Amén. You say amen. Okay. Perfect. Eat it. You go down. This way. Go back to your car. Okay. El cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios por nuestros hermanos y hermanas que desafortunadamente por una razón u otra no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentalmente. Vamos a pedir a Dios para que ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones. Todos juntos repetimos: Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Muy bien, en estos momentos voy a dar los anuncios, después voy a dar la bendición y después de la bendición vamos a pasar a darles la comunión en los carros. Ahí recibirán la comunión los que pueden comulgar y van a salir en fila, como les vayan indicando los acomodadores, que vayan saliendo en fila y van a salir por el mismo lugar donde entraron. Al final de la misa, cuando vayan saliendo, ya les van a entregar el boletín, van a hacer la colecta para aquellos que nos puedan ayudar económicamente. También van a estar vendiendo velas para los que quieran llevar sus velas a sus casas. Y recordarles a los que participaron de la misa a través de las redes sociales o en la televisión, que todavía seguimos ofreciendo la comunión después de misa todos los domingos, en el estacionamiento de la escuela, de la parroquia. Si ya participaron de la misa en la internet o en la televisión y quieren recibir la comunión, por favor vengan aquí en el carro y ahí recibirán la comunión de 9 a 10 de la mañana, de 11 a 12 y de 2 a 3 de la tarde. O también están vendiendo misales o regalando misales al final, donde están todas las lecturas de todo el año de los domingos. Vamos a felicitar a nuestros hermanos que recibieron su confirmación y su primera comunión. Pueden... Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz. Muy bien, que tengan una muy buena semana, que Dios los bendiga. A los que hicieron la primera comunión y confirmación, por favor revisen
que los certificados todo esté bien, nombres y fechas, apellidos. Si un número o letra está mal, vengan a la oficina a hacer cualquier corrección, por favor. Nuevamente, felicidades. Vamos a hacer la comunión a sus vehículos. Empieza por la camioneta roja. Yo voy a empezar este y después me voy a otro.